Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio aquí y continuamos compartiendo, ¿verdad? Hoy traigo un tópico, el fundamento correcto, la religión en contraste de la verdadera. Ay, ¿cómo era el título? Se me olvidó. La Sí, la religión en contraste con una fe verdadera en Cristo. La religión en contraste a una fe verdadera en Cristo. Podemos, podemos creer en tantas cosas y abrazar costumbres religiosas, costumbres denominacionales, y podemos estar bien lejos de tener una fe verdadera en Cristo. Es bien interesante cómo la gente hoy en día defendemos, y me cuento entre ellos, defendemos nuestra denominación, nuestra religión, ¿verdad? Nuestra posición religiosa en algún ministerio, y en muchas ocasiones en realidad no estamos con una fe genuina, una fe verdadera en Cristo. Jesucristo, voy a ver dónde. Jesucristo nos habla en un pasaje, miren, vamos a verlo. Jesucristo aquí en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, pero dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Perdón, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamentos, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Es bien interesante cómo dice Jesucristo aquí que cualquiera, ¿verdad? Que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Dice Jesucristo que el que oye sus palabras y las hace, les compararé a quién es semejante. Dice, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre las rocas. Pero el que oye sus palabras y no las hace, dice que es como un hombre que edificó su casa sobre la tierra, ¿verdad? O sobre la arena. En otro pasaje nos habla de eso. Es bien interesante. ¿Estás obedeciendo la voz de Cristo en su palabra o estás siguiendo la voz de tu denominación, de tu religión a la cual sigues? Si es que
tienes el testimonio de que te dices creer en Dios y tienes tu fe en Jesucristo. ¿Escuchas verdaderamente la voz de Cristo o lees la palabra de Dios y lees lo que Cristo nos manda o lo que la palabra de Dios nos enseña, nos manda que hagamos, que guardemos? ¿O sigues la voz de tu denominación? ¿Sigues la voz de tu religión? Porque puedes estar escuchando la voz de tu iglesia, la voz de tu religión, la voz de tu denominación, pero puede ser que estés demasiado lejos de estar en la verdad. ¿Has edificado tu vida en Cristo o has edificado tu vida o tu fe en una salvación o en una religión, en una denominación? ¿En qué fundamento está tu confianza? Ahí al iniciar el video, ¿verdad? Tenía en la miniatura del video, tengo muchos hombres ahí trabajando en un fundamento enorme de una estructura que están construyendo. Y es bien interesante. Es bien interesante cómo todas estas personas están construyendo ahí y se mira que es un buen fundamento. Sí. Y el fundamento no está sobre alguno de los que están ahí construyendo, está sobre el suelo. Ahí se mira que cavaron, se mira que pusieron bastante varilla y se mira que es un fundamento que va a estar firme. Mi pregunta nuevamente, ¿no? ¿En qué estás edificando tu vida? Miren, vamos a un bosquejo que tengo por aquí. Unas mis notas. El fundamento correcto, la religión en contraste a una fe verdadera en Cristo. En el Evangelio de Mateos, capítulo 16, versículo 15 al 18, Jesucristo les dice a sus discípulos, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese pasaje se encuentran en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Están en Cesarea de Filipo y ahí hay una peña enorme en ese escenario, ya lo he compartido en otras ocasiones. Y Jesucristo comienza, es más, lo vamos a ir a ver ahí nos vamos a ir a verlo mejor en la lectura. ¿Verdad? Mateos 16. A ver si estoy aquí, Mateos. Vamos a verlo mejor acá en la lectura. Mateos 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dice la gente, ¿verdad? Por así decirlo. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesucristo, ¿verdad? Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es bien importante mirar de qué se está hablando. ¿Sí? ¿En qué empezó Jesús a preguntarles? ¿Quién dice la gente de qué? Que es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y él les pregunta a sus discípulos, ¿va? Porque les dicen, la gente dice que eres Juan el Bautista, otros que algún profeta. Y les pregunta a Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta es bien importante para nosotros hoy en día también. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que Jesucristo mismo es el que está diciendo que Él edificará su iglesia sobre esa piedra, sobre esa roca. Perdón, no es piedra, es roca. Hay un juego de palabras en ese pasaje. El nombre de Pedro es una piedra pequeña, como una parte de la roca, pero no es la roca. Y la palabra roca es una palabra totalmente diferente que usa ahí el pasaje. Y esa palabra roca se aplica para describir una masa de roca, una masa enorme de roca o una peña. Y no de este tamaño, sino una peña. Sí, una peña enorme, firme, algo que está fijo, algo que está estable. Y en realidad la ilustración es eso. Lo que Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Porque el pasaje no está hablando de Pedro, no pongan ahí al primer papa y que sobre Pedro Cristo edificará su iglesia. Es una mentira satánica, es un engaño satánico. Estamos viendo los dos fundamentos, la religión en contraste con una fe verdadera en Cristo. Sí. Jesucristo dice que todo el que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y la pregunta es, ¿tú has escuchado las palabras de Jesús? ¿Las haces? Porque si no las haces y estás escuchando la voz de tu denominación, creo que te vas a encontrar en muy serios problemas hoy en día. ¿Estás escuchando la voz de Cristo? Ojo, ¿o solamente escuchas la voz de tu religión, de tu denominación? Debemos de estar bien seguros si estamos edificando nuestras vidas en Cristo. Es Jesucristo quien dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y jamás está diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, ¿verdad? Jamás está diciendo que en Pedro. Eso es una manera errónea de interpretar las escrituras, de sacarla fuera de su contexto, porque ahí sí está fuera de su contexto en esa aplicación que la religión católica establece a Pedro como el primer papa, que porque Cristo está diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. No tiene sentido. El contexto de ese pasaje está hablando de quién es Jesús. La verdad de quién es Cristo es lo que confesó Pedro, ¿no? Porque ni siquiera la confesó porque se lo reveló hombre alguno. Le dice Cristo mismo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre alguno, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Acuérdense de qué está hablando el pasaje. ¿Qué es lo que declaró Pedro? Lo que le reveló en realidad fue la verdad de quién es Cristo.
¿sí? La verdad de quién es Cristo. ¿Qué es lo que confesó Pedro? La verdad de quién es Cristo. ¿De qué se está hablando el pasaje? ¿De quién es Cristo? Ese es el contexto de ese pasaje. Entonces Jesús le dice, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca, ese fundamento, no es otra cosa más que la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Sí. ¿Estás edificando tu vida en realidad en la verdad de quién es Cristo? ¿Oyes sus palabras y las haces? Porque Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, la noticia buena, y comenzó a hacer el llamado a arrepentirnos. ¿Has escuchado a Cristo o has escuchado tu religión o a tu denominación? ¿Y haces las cosas de tu religión o las cosas de tu denominación o haces las cosas que Cristo nos ha dado para hacer? Vamos a mis notas. No sé por qué me gusta cómo las pongo acá, ¿no? Hago mis apuntes. Aquí está, redactamos sobre Cristo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué Cristo dice eso? ¿Sobre qué roca? Ya lo vimos. No tenemos por qué caer la mera verdad en error. Aquí Jesucristo les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo? La verdad de quién es Cristo. Y fue una verdad en realidad porque le dice Jesucristo, eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? La verdad de quién es Cristo, mi hermano, mi hermana, porque de eso se trata el contexto. Y le dice Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la verdad de quién es Cristo, mi hermano, mi hermana. Sobre la verdad de quién es Cristo. En Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpeó contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo mismo que leímos al principio en Lucas 6, 46 al 49. Es bien importante que meditemos, es bien importante que analicemos qué estás siguiendo. ¿Has puesto tu fe y tu esperanza verdaderamente en Cristo? Porque el contraste de una fe, el contraste de poner tu fe en una religión y el contraste de poner tu fe verdadera en Jesucristo se basa en que si oyes las palabras de Jesucristo, si oyes lo que la palabra dice y las haces, las crees, las aceptas, las recibes, o si oyes las palabras de tu religión o de tu denominación. Si estás oyendo las palabras de tu religión, de tu denominación, ¿crees que sobre Pedro
Cristo está edificando su iglesia sobre el papado, sobre el hombre? ¿Tendrá lógica en realidad que Cristo dijo que en Pedro Él edificaría su iglesia? ¿Qué tiene más lógica, mi hermano, mi hermana? Si Cristo está declarando que sobre la verdad absoluta de quién es Cristo, ya que ese es el contexto del pasaje, edificará su iglesia, o sobre Pedro edificará su iglesia, aquel que lo negó. Después de esa declaración, Pedro negó a Cristo 3 veces antes de que el gallo cantase en las madrugadas. Aquel hombre que decía que su vida iba a dar por Cristo fue el único discípulo que se escribió en la Escritura que negó a Cristo. Negó que no lo conocía. Y hasta con maldiciones, dice. 3 veces lo negó. ¿Será verdad que Cristo está diciendo que en Pedro iba a edificar su iglesia? ¿Será verdad que escuchas más la denominación que a Cristo mismo? Una cosa es escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia, verdad? Levante su mano. Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿La escuchas? ¿Haces lo que la palabra de Dios dice? Es triste cómo algunas iglesias escuchan más la voz de la denominación que lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Ya lo hemos mirado en el pasaje que cubrimos ahí en el estudio en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, donde habla sobre el don de lenguas. Y Pablo es bien específico, que si alguien habla lenguas, a lo más 2 personas o a lo más 3, y uno a la vez, no los 3 juntos, y uno interprete. Y que si no hay interpretación, que cae en la iglesia y hable para sí mismo. Si crees que la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y hombres temerosos de Dios la escribieron, ¿por qué no la obedeces? Si miran el contraste de lo que es la religión y una fe verdadera en Cristo. ¿Crees más, tienes tu fe en tu denominación o en tu religión que en Cristo mismo? Porque eso marca la diferencia, mi hermano, mi hermana. Ahí está la vida y la muerte. Jesucristo allá lo miramos en el pasaje que leí al principio del estudio, que dice que cualquiera que oye sus palabras y no las hace, ¿sí? No dice aquel que ni escucha mis palabras, dice aquel que oye mis palabras y no las hace. ¿Sí? Aquel que profesa tener una fe en él, en su palabra, y no las hace. Le compara al hombre que edifica su iglesia sobre la arena, su casa sobre la arena. Yo conozco muchas personas y no puedo juzgar si son verdaderamente cristianos, si son salvos o no, pero conozco muchas personas que por cuestiones de poner su mirada en el hombre o en la religión o en la denominación, se han alejado del Señor.
Hay personas que ponen su mirada en el hombre, reciben lo que la religión les dice y les enseña como doctrina de Dios, y ponen su fe y su esperanza y su confianza en esa denominación, en esas doctrinas. Y cuando falla el hombre, cuando falla el predicador, cuando falla el pastor, cuando falla la persona que está atrás del púlpito, esas personas renuncian a seguir a Cristo. Yo conozco varias personas, mi hermano, que me han dado testimonio que ellos iban a la iglesia, pero porque miraron esto y aquello en el pastor, porque el pastor cometió infidelidad, una inmoralidad sexual, cometió adulterio, se metió con la esposa de algún hermano de la iglesia, y ya no siguen en el ministerio, ya no siguen creciendo en la fe, renuncian a ir a una iglesia. ¿Y saben por qué es? Porque edifican su fe en el fundamento equivocado. Edifican su fe sobre las creencias denominacionales y religiosas. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo no entiendo cómo en la Iglesia Católica tantas fiestas que hacen a sus diferentes santos, ¿verdad? Los santitos. Y yo estuve en un pueblo que, si no me equivoco, tenía como 7 u 8 barrios. El pueblo estaba dividido en 7 u 8 barrios en Totolapan, Morelos. Al norte, así arribita de Tlayacapan. Tiene creo que como 7 u 8 barrios. Y cada barrio tiene su santo que veneran. Y le hacen fiesta. Hacen fiesta, mi hermano. Cierran las calles, traen la banda ahí, y traen el grupo, traen varios grupos a tocar y hacer una fiesta, un pachangón. Y están celebrando algo que debería de ser religioso, algo santo, algo que se debe de observar en santidad, ¿no? Por así decirlo. Y en ese día se ponen unas borracheras tremendas. ¿Por qué será? Porque en realidad oyen las palabras de Cristo y las hacen, o oyen las palabras de la religión y las hacen. Escuchan las doctrinas de su religión y de su denominación y las hacen, o escuchan verdaderamente la palabra de Dios y las hacen. Porque si escucharan en realidad la voz de Dios o su palabra, las palabras del Señor Jesús, lo que tenemos en la Biblia es bien clara y dice que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Y en ese día, que supuestamente es un día solemne de celebrarle a esta deidad, a esta santidad o a este santo, a esta imagen que tienen, que la religión se las ha puesto, se las ha enseñado. Y en ese día se embriagan, echan maromas. No se diga la iglesia cristiana, mi hermano, mi hermana, con el movimiento de las lenguas, con el movimiento de las danzas. Sí, la Biblia habla que David danzaba delante del arca del pacto, ¿verdad? Pero yo he mirado videos en el YouTube en diferentes iglesias donde hay iglesias que danzan ya hasta con un tubo ahí, mi hermano. Las hermanas.
Lo mismo que hacen en un lugar donde se desnudan las mujeres y están ahí en un tubo y bailan ahí alrededor del tubo. Y he mirado ministerios que hacen danzas y tienen un tubo ahí donde las hermanas están danzando y se cuelgan del tubo también ahí y están danzando para el Señor. ¿Estarán oyendo la voz de Cristo o estarán oyendo la voz de la denominación o de la religión? Son tiempos bien peligrosos. Son tiempos de considerar en qué estás edificando tu vida. El movimiento de las lenguas. ¿Es algo tan difícil obedecer lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguien habla lenguas, a lo más 3 personas y uno a la vez, no los 3 juntos. Y en la iglesia hay 30 miembros y de esos 30 miembros, 20 se ponen a hablar en lenguas y todos a la misma vez. ¿Serán lenguas en realidad? ¿Es tan difícil obedecer lo que el Señor dice en su palabra, mi hermano, mi hermana? Sí. ¿Es algo tan difícil? Sí, ¿será algo tan difícil en realidad obedecer la palabra del Señor, lo que el Señor dice? Que Dios tenga en realidad, que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí hay personas, mi hermano, mi hermana, que se alejan del Señor porque el hombre falló, porque falló el pastor, porque falló algún hermano en la iglesia y se alejan de perseverar en la fe en Cristo. Eso da mucho que decir. Quizás por medio de estas palabras estoy pisando callos o juanetes, ¿verdad? ¿Te has alejado del Señor por poner tu fe en la religión? ¿Estás verdaderamente en Cristo? ¿Estás haciendo lo que Cristo dice? Cristo comienza a llamarnos a que nos arrepientamos, mi hermano, mi hermana. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está Cristo edificando tu vida en la verdad de quién es Él? ¿O tú estás edificando tu vida, tu fe, tu esperanza en la verdad de tu religión o de tu denominación? Porque ahí es la línea de vida o de muerte, de salvación o de condenación. Cristo dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su palabra, el que la guarda. No todo el que escucha, o el que lee la Biblia, o el que va a una iglesia y que dice, Cristo, yo te amo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que edifiquen su vida, su fe, su esperanza en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él y de que obedezcamos la palabra de Dios. Hermano pastor, porque comparto estos estudios con 2 o 3 hermanos que pastorean una iglesia. Y sé que en el Facebook hay varios hermanos que pastorean en una iglesia. Si tú tienes
esa práctica de las lenguas en la iglesia fuera del orden que Pablo establece, considera en realidad si es lo correcto o no, porque ¿será que Satanás te ha seducido y en lugar de estar obedeciendo la palabra de Dios, estás obedeciendo la palabra de tu religión o de tu denominación? Pablo es bien específico. El que habla en lenguas, a lo más dos o a lo más tres personas y uno a la vez. Y si no hay intérprete, debe de callar en la iglesia. Si no observa uno ese pasaje correctamente y no lo guarda uno, no lo obedece, ¿estarás obedeciendo la palabra de Dios? Lo hermoso de esto es que Cristo es quien edifica su iglesia. ¿En quién? En la verdad de quién es Él. Es lo que Cristo le dice a Pedro, y a ti te digo que tú eres Cefas, ¿verdad? Que tú eres Pedro. Y dice, ¿verdad? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué no le reveló? La verdad de quién es Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios, fue el Padre quien le reveló la verdad de quién es Jesucristo. Y le dice a Jesucristo, y a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa roca no es otra cosa más que la verdad, lo que está fijo, lo que está firme, lo que está estable, lo que no se puede mover, de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Y sobre esa verdad, Cristo edificará o está edificando su iglesia. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué estás edificando tu vida? Tu fe, tu esperanza, ¿en dónde está en realidad tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿Estás siguiendo un movimiento denominacional? ¿Crees que en el Papa Cristo está edificando su iglesia? ¿Haces más caso a las doctrinas de tu religión, de tu denominación, a sus prácticas religiosas que a la palabra de Dios? Analiza tu vida, mi hermano, mi hermana. Huye si estás siguiendo religión, si estás siguiendo denominación y no tienes en realidad tu fe y tu esperanza en la palabra de Dios. Huye de ese lugar. Sí. Huye de lo que es mentira, de lo que es falso, de lo que es incorrecto. Yo quiero que analices tu vida esta mañana y pongas en una perspectiva correcta tu fe, tu creencia. Y mire si en realidad tienes una fe verdadera en Cristo, en su palabra, o tienes una fe en tu religión, en tu iglesia, en tu denominación. ¿Sabías que un avión, ¿verdad?
en un vuelo. De aquí a San Diego no es lejos. Si despega un avión y se desalinea tantito del radar, una cosa nada, quizás termine a un lado del aeropuerto, ¿no? De donde la pista de aterrizaje. Con una rayita o dos rayitas ahí en el ¿cómo se dice? Compás. Sí, el compás. La brújula. Una rayita que vaya afuera en la brújula. Quizás termine aterrizando en la autopista que está a un lado que en la pista de aterrizaje. De aquí a San Diego, pero sí llega a San Diego. Pero se ponen a pensar que si un avión que va para Francia, para Inglaterra, para España, saludos a España, vuela una rayita fuera de... Espérenme, tengo que llegar a algo. No, sí está público. Estaba pensando que sí estaba cerrado. Pensé que sí estaba cerrado que sí estaba privado el video, está público. Se ponen a pensar si un avión de aquí va a Israel y va una rayita afuera. De aquí en lo que llega, según la distancia, en lo que llega hasta Israel, ya no terminaría en Israel, mi hermano, mi hermana, terminaría por allá para el norte de Rusia, yo creo, o más hasta arriba, si no es que llegara hasta el Polo Norte, con una cosita nada que fuera desviado. Te pones a pensar que si estás desviado en tu fe y estás poniendo tu fe en otro asunto que no tiene nada que ver con Cristo, crees más en la denominación, en lo que tu iglesia, tu religión te enseña, no estás en el fundamento correcto. No estás en el fundamento correcto que debes de estar. La exhortación, la aplicación, el consejo, analiza tu vida, analiza tu fe, analiza dónde está tu corazón. Yo le doy gracias a Dios de que Dios no me ha permitido abrazar un movimiento denominacional. El día que yo me bauticé fue en una iglesia cuadrangular, son pentecosteses, ¿verdad? Y es una iglesia evangélica. Me acuerdo que el día que me bauticé yo le dije al pastor, le dije, yo no, me voy a bautizar, pero no porque me bautice yo ya voy a ser cuadrangular o ya voy a ser de su denominación. Yo quiero conocer al Señor en mi vida, quiero conocer a Cristo, quiero hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor, mi hermano, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le es necesario creer en el Evangelio a toda persona que se bautiza. Creer en la maldad de su vida, arrepentirse, porque el bautizo es para arrepentimiento. Reconocer la maldad de tu vida, tu pecado y arrepentirte y pedirle perdón a Dios
y creer en Jesucristo, y entonces sí, bautizarte. Dime, yo fui bautizado de niño, ¿en qué creí? ¿Me predicaron el Evangelio? ¿Me arrepentí de mis pecados? ¿Creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Por eso me bautizaron? ¿En qué creí? ¿En qué creí? Una cosa es lo que la palabra de Dios dice y otra cosa es lo que mi religión o mi denominación dice. ¿En qué creí? ¿Creí en verdad en el Evangelio? ¿Confesé mis pecados y le pedí perdón a Dios el día que me bautizaron de niño? ¿No será que detrás de todo eso está el engaño y la seducción de Satanás, que te hace creer que tu bautizo vale, cuando el bautizo no tiene ningún valor sin arrepentimiento y sin poner tu fe en aquel que dio su vida por ti? ¿Te das cuenta la diferencia y lo peligroso que es edificar nuestra fe en una religión o en una denominación y no en lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios es bien clara. Cuando le preguntan a Pedro en el día de Pentecostés, hermanos, ¿qué haremos? Les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Sí. ¿Te has puesto a pensar que no tienes un amor a Dios, a Cristo, en tu vida, en tu fe, en tu caminar, en el Evangelio? Porque no le estás siguiendo, porque no estás edificando tu vida en Él. Sí. Dice Jesucristo, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le comparará a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó el ministro, cayó el pastor, cayó el hermano fulano, cayó aquel, tronó el ministerio, pero no se movió su fe y su esperanza de aquel que dio su vida por él. Aún persevera en la fe, aún se congrega, aún está creciendo en oración, en leer la palabra de Dios, en escudriñarla, aún tiene su fe firme en aquel que dio su vida por él. Y aquellos que cuando cae el pastor, aquellos cuando el ministerio está mal, aquellos cuando las cosas no salen bien en el ministerio que están siguiendo, se alejan y dejan de congregarse. Ya no van a una iglesia, ya no van a escuchar palabra. ¿Por qué? Porque edificaron su casa sobre la arena, mi hermano, mi hermana. Edificaron su casa sobre la religión y la religión les falló. Edificaron su casa sobre la denominación y su denominación está mal y cayó y fue grande su ruina. Yo tengo amigos que no, que no van, que ya no van a una iglesia más, porque miraron cosas de los supuestamente hermanos cristianos y hacen cosas feas y malas y ya no se congregan, ya no se congregan, dejan su fe. ¿Por qué?
porque no estaban edificando su vida en el fundamento correcto, mi hermano, mi hermana. Es triste, pero esa es la realidad. Por lo cual te exhorto, te animo que revisa el fundamento en el cual estás edificado tu fe, si es que ejerces una fe, si tienes una fe en Dios. Es bien interesante cómo hay personas que dicen que creen en Dios, que tienen fe en Dios y nunca agarran la palabra de Dios, nunca la leen, nunca la estudian, nunca la guardan y la atesoran en su corazón. ¿Cómo es esto posible? Es como que yo digo que amo a mi esposa y no quiero escucharla, no quiero ni verla, no quiero estar ni siquiera en la casa donde ella vive. ¿Será esto posible, mi hermano, mi hermana? ¿O solamente, o más bien, o solamente amas tu religión, tu denominación, tus creencias religiosas, tus costumbres religiosas, pero no amas a Dios verdaderamente? ¿Será posible que alguna persona diga que ama a su esposa y no hable con ella, no la vea, no viva con ella? ¿Será posible que la ame? ¿Será posible que alguien ame a Dios y no ame su palabra? ¿Será posible que alguien ame a Cristo y no haga el esfuerzo por escuchar su palabra, por atesorarla en su corazón, de escucharlo, de obedecerlo, de estar en su casa, de tener comunión con Él, de comer juntamente con Él? ¿Será posible? Si dicen que aman a Dios, que creen en Dios, y ni siquiera quieren escuchar su palabra, vienen siendo como las personas que, si es que hay, que dicen que aman a su esposa, a su esposo, y no tienen comunicación con ellos, no viven con ellos, no pasan comunión con ellos, no pasan tiempo, no escuchan sus palabras, no escuchan lo que esa persona quiere decirles. ¿Será posible que alguien tenga una relación verdadera y bonita, un amor genuino por su esposa o su esposo y no viva con él o con ella y ni la escuche, ni lo voltee a ver, ni siquiera coman juntos, pasen tiempo juntos? ¿Será posible en realidad que alguien ame a Dios y no quiera pasar tiempo con Él? No quiera escuchar su palabra, no quiera leer su palabra, no quiere saber lo que Dios le quiere decir por medio de su palabra. ¿Será posible que alguien ame a Dios en realidad y no ame la palabra de Dios? Mi amigo, mi amiga, si tú dices tener una fe en Dios y no quieres escuchar su voz, no quieres leer su palabra, no quieres saber lo que Él ha dicho, lo que Él te ofrece, quién es Él, no quieres conocerlo, no quieres tener una comunión con Él, no quieres ir ni siquiera a su casa, pregúntate, ¿en realidad amas a Dios? ¿En realidad crees en Dios? ¿O solamente crees en lo que supuestamente la gente cree cuando dicen, oh, yo sí creo en Dios? Yo sí creo en Dios, yo sí. ¿Quién más? Dios. Dios es el único. Pero
no guardan su palabra, no la leen, no la estudian, no tienen comunión con Dios. ¿Qué lugar tiene Dios en sus vidas? ¿Pasan tiempo en oración? No lo creo, mi hermano, mi hermana. ¿En qué fundamento estás edificando tu vida? Ese es el contraste de lo que es la religión y lo que es verdaderamente una verdadera fe en Cristo o en Dios. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento firme, fijo, estable, que venga lo que venga a tu vida, no serás movido de ahí. Dice Jesucristo que el que me ama guardará mis mandamientos. Y si los guarda y lo amamos, Él viene y el Padre también y harán morada nosotros con nosotros. ¿Sí? Con eso terminamos. Voy a poner aquí, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Dónde estaba? Apúrate. Con eso terminamos. Está muy despacio mi internet. Juan 14. El Evangelio de San Juan está medio despacio mi computadora. Necesito una nueva. Esta mañana amaneció un poco nublado. Neblina, perdón. Ayer nos llovió casi todo el día. Ay, cama. Juan 14. Catorce 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Amará a alguien al Señor si no ama su palabra? Si no tiene un amor por la palabra de Dios, por la Biblia, no la lee, en realidad amará a Dios. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana, por esta reflexión. Háblanos, Señor. Háblale a tu pueblo. Yo te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo traiga la convicción a nuestras vidas y nos haga analizar nuestro corazón, nuestra vida. Si profesamos una fe en ti, Señor, si decimos que creemos en Dios,
y no leemos tu palabra, no nos alimentamos espiritualmente, no tenemos comunión contigo, en realidad te amamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convicte, Señor, y convicte a cada persona. Tú eres quien juzga, tú eres quien examina los corazones. Yo solamente aquí, Señor, estoy compartiendo tu palabra, estamos reflexionando, meditando en ella. Nuestra fe verdaderamente la hemos puesto sobre la roca, sobre ese fundamento perfecto, sólido, firme de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Oh Señor, o estamos edificando nuestras vidas en la verdad de mi religión o de mi denominación y practicando lo que mi denominación practica y no lo que Cristo dice en su palabra. ¿Será que estamos ejerciendo el don de lenguas en desobediencia misma de tu palabra? Porque tu palabra es verdadera. El apóstol Pablo nos dejó esa doctrina que si alguien habla lenguas, a lo más 2 o a lo más 3 personas y uno interprete. Y si no hay intérprete, que no pueden ser habladas en la iglesia, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Si no hay intérprete en la iglesia y de todos modos las aplicamos, las ejercemos, las hablamos en la iglesia y todos juntos a la misma vez, todos amontonados, estaremos obedeciendo tu palabra, Señor. Juzga tú el corazón de cada persona que supuestamente habla lenguas y no obedece tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo le haga ver y entender si está en lo correcto o está en el error, si es bíblico o no es bíblico, si está en obediencia a lo que tu palabra enseña o si está en desobediencia a lo que tu palabra enseña. Que tu Espíritu Santo reprenda, que tu Espíritu Santo convicte de esas mentiras satánicas. ¿Podrá alguien en realidad amarte, Señor, y no amar tu palabra? ¿Podrá alguien en realidad, Señor, decir que tiene una fe verdadera en ti y no hace lo que tu palabra dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tu palabra es verdadera, Señor. Si una persona que dice que cree en ti, pero no cree en la maldad de su vida y no se arrepiente, no te pide perdón, no pone su fe y su esperanza en Cristo, ¿en realidad cree en ti, Señor? ¿O solamente cree en una religión o en ese Dios que su religión le pinta? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que este día los corazones sean transformados, aquellos que tienes llamados para que se afirmen en la verdad de quién eres tú, Señor. Para que analicen su corazón, Señor, y vean si en realidad te aman y si en verdad están guardando tu palabra, si en realidad la reciben, si en realidad la creen, si en realidad la aplican a su vida, si en realidad están siendo edificados en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Que tu Espíritu Santo comience ahí a ministrar los corazones, Padre. Ayúdanos. Yo te ruego, bendito Dios, que me ayudes a edificarme más y más en mi Señor glorioso, en el Cordero de Dios que quitó el pecado de mi vida. Que me ayudes a edificarme más y más en esa verdad que su sangre fue
derramada para perdonarme, no porque lo merezca, no porque yo sea bueno, no porque yo sea santo y justo delante de ti, sino porque soy un pecador que ha creído que Cristo dio su vida por mí, que me perdonó, que Él derramó su sangre y que quiero conocerle más y más, ya que dice que Él es que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Yo quiero estar delante de tu presencia y sé que la estoy por medio de Cristo, no por medio de que yo sea digno de estar en tu presencia, de que yo sea buena persona, de que yo sea santo y justo delante de tus ojos. Pero por cuanto sé que soy injusto, por cuanto sé que soy pecador, por cuanto sé que te fallo, Señor, y te he fallado muchas veces y he pecado contra ti, porque estoy consciente de eso y sé que te he pedido perdón y sé que el perdón que Cristo me ha dado en la cruz del Calvario, tú lo has aplicado a mi vida y me presentas delante de ti como si nunca hubiera pecado, porque yo reconozco mi pecado y mi maldad. Te pido, bendito Dios, que el Evangelio se haga realidad en aquellas personas que anhelan el perdón de sus pecados. Que tu Espíritu Santo los convicte de la verdad, del pecado, de la maldad de su vida. Sé con tu pueblo. Edifica tu iglesia, Señor, en esa verdad absoluta de quién eres tú y de lo que tenemos en ti. Y danos un amor verdadero por las palabras que tú declaras y no por las palabras de mi denominación o de mi religión. Señor, hay gente que está más confiada y más esperanzada en la iglesia católica que en Cristo mismo. Hay personas que están más esperanzadas y más confiadas en la iglesia pentecostés que en Cristo mismo. Hay iglesias que están más arraigadas en su iglesia adventista que en Cristo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero estar en Cristo hoy. Quiero permanecer firme en esa roca, ese fundamento que está fijo, que está estable, que no se mueve. Y aunque venga la tempestad, y aunque vengan lluvias y peguen vientos y pegue la tempestad con gran fuerza, quiero permanecer firme en la verdad absoluta de aquel que me amó y dio su vida por mí y que me perdonó y que su sangre preciosa fue derramada para lavarme de mis pecados, de mi inmundicia. Padre, quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes a permanecer en ese fundamento correcto. Quiero que me saques de la religión, de la denominación y me ayudes a poner mi fe verdadera en Cristo, para tener una confianza absoluta de que soy salvo el día de hoy. Si hoy enfrento la muerte, sé quién murió por mí. Y sé que Él murió sin que yo lo mereciera y no lo merezco. Pero sé que Cristo derramó su sangre para perdonarme. Y oh Padre Santo, tú me has dado un perdón que yo no merezco, pero me lo has dado por haber reconocido la maldad de mi vida y porque he puesto mi fe, mis ojos y mi esperanza en ese fundamento correcto de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Quédate con tu pueblo, sigue edificando tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.
Bueno, Dios les bendiga ricamente. Gracias, Manuel Díaz. Bendiciones. Cuídense, bendiciones. Amén. Bueno, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas y analiza bien tu vida. En realidad, amas a Dios, crees en Dios si no te atreves a leer su palabra. Yo tengo muchos amigos, tengo varios amigos que dicen creer en Dios y se la pasan viendo más videos de esos que están ahí en las redes sociales que no edifican, puras tonterías, puras obscenidades, pura inmoralidad. Y se deleitan más en esos tipos de videos que en predicaciones como estas. Y lo miro, llegan a los millones, 1 millón, 2 millones de reproducciones en esos videos. Y donde se predica la palabra de Dios, donde se expone la palabra de Dios. A duras penas llega a 85 o 100 reproducciones en una semana. ¿Pero por qué? Ahí se mira en realidad dónde está el corazón de las personas. Amén. Mi amigo, mi hermana, mi hermano, pon tu vida, edifica tu vida en el fundamento correcto, en la verdad de quién es Cristo. Ámale, ama su palabra, obedece a su palabra. Amén. Léela, atesórala en tu corazón, apréndela, mira lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.